Nuevamente, una vez más, bienvenidos. Vamos a seguir estudiando las Sagradas Escrituras. Les invito a mirar en el Nuevo Testamento la carta de los Filipenses, el capítulo 3 y el verso 7 dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo, por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también ha sido por Cristo Jesús, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo la meta del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces allí la preciosa palabra de Dios nos está mostrando que Pablo, siendo un hombre importantísimo dentro de la palabra de Dios, antes de ser Pablo, él era Saulo, y él era un fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, circuncidado según el linaje por Benjamín, y todas estas cosas. Él era un gran maestro de la ley. Entonces aquí vemos a este gran hombre celoso por la palabra de Dios, celoso por la ley, ¿sí? Aquí lo vemos entonces en este encuentro personal con Cristo Jesús, en la forma de la columna de fuego, porque Cristo volvió después de su crucifixión, entierro y resurrección. Entonces él volvió a su forma original, la cual fue esa columna de luz que lo derribó a él yendo camino a Damasco. Entonces es importante porque en Hechos 26:9 el apóstol Pablo está hablando de que él persiguió a su iglesia. Allí la palabra de Dios nos narra de que, bueno, él encarceló a muchos y consintió aún la muerte de ellos y todas esas cosas, y era un perseguidor. Entonces él viene a ser un perseguidor de ellos para después pasar a ser perseguido porque después fue uno de ellos. Entonces es importante ver la preciosa palabra de nuestro Dios, cómo Dios puede tomar un nombre nuevo, lo cual Pablo después trató de edificar aquello que antes había tratado de destruir. Entonces él volvió a edificar ya en esta nueva visión, la cual se encontró con camino a Damasco con el Señor Jesús. Entonces allí, importante porque él dice que todo esto, él ya lo tenía lo ha perdido todo y que también por amor de Cristo, ¿sí? Entonces él allí encontró el amor de Cristo, encontró la fe en Cristo y la excelencia, el conocimiento de Cristo, todas estas cosas las encontró. Entonces ya todo esto que él había ganado ya lo tenía por pérdida. Pues él volvió a ser un nuevo hombre, volvió a ser otra persona, ¿sí? Ya en Cristo Jesús. Por eso él dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, ¿sí? Entonces con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces allí él, vemos ahí la preciosa palabra de nuestro Dios, aquí en el libro de los Efesios también nos muestra, en el capítulo 4 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la ocasión con que fuiste llamados. Entonces aquí hay un llamamiento, sí, porque ya Pablo era un prisionero de Cristo, allí lo está narrando. Y en el capítulo 3 también lo narra, por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros. Entonces ahí está hablando de que él es, en Filemón también habla de que él es un prisionero de Jesucristo, y ahí lo vemos entonces al apóstol Pablo, su conversión, porque es importante ver todas estas cosas, porque él aquí, el Señor Jesús viniendo a hacer la expiación, entonces aquí miramos la expiación, fue la expiación por nuestros pecados. Entonces allí él se vino porque él siendo la palabra, y vemos entonces la palabra, Cristo siendo la palabra, porque la palabra vino y se hizo carne, ¿sí? En el principio era el verbo, ahora la palabra, y la palabra fue hecha carne, la palabra se hizo un cuerpo, lo cual fue el cuerpo de Jesús. Entonces aquí, en la narración, el Señor Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y Saulo pregunta, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dice,
yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces aquí estamos hablando de que el Señor Jesús, él estaba en esa forma ya de la columna de fuego. Entonces aquí lo vemos en la forma de la palabra, cuando se hizo un cuerpo físico, un cuerpo humano, el cual era Jesús, pero él también se hizo un cuerpo, lo cual era un cuerpo teofánico, era un cuerpo en la forma de la columna de fuego. Entonces allí, vemos entonces la columna de fuego, la columna de luz que derribó a Pablo en camino a Damasco. Entonces es importantísimo porque todo esto, Dios viene y se hace una forma, ¿sí? Porque Dios, siendo espíritu, él tiene que tomar una forma, un velo para poder traer el mensaje, para poder traer en nosotros algo, ¿sí? Para poder cambiar. Entonces su palabra nos cambia, pero tiene que haber una experiencia, ¿sí? Nosotros tenemos que tener una experiencia como la tuvo el apóstol Pablo, una experiencia personal con Cristo, una experiencia con Cristo, cada uno de nosotros, para poder que Él nos cambie la vieja naturaleza y para poder que Él nos entre en Cristo Jesús y que nos haga nuevas criaturas. Entonces es importantísimo porque vamos a estar mirando un poco, escuchando un poco este mensaje que es importantísimo, lo cual es el absoluto. Entonces, este absoluto, porque es importante conocer nosotros nuestra conversión y pasar por todo esto, porque así como Pablo también experimentó todo esto, nosotros también debemos de experimentarlo a él cuando nosotros recibimos aquí el Espíritu Santo. Entonces aquí es importantísimo para nosotros el bautismo del Espíritu Santo, porque aquí estamos experimentando a Dios, cada uno de nosotros. Entonces es importante en la palabra. Vamos a mirar un poco este mensaje de el absoluto, el mensaje del absoluto. Este mensaje también el hermano William Branham también tuvo una visitación celestial como la tuvo Pablo. Entonces Pablo dice, no fui rebelde a qué, a la visión, no fui rebelde a la visión celestial. Ahí le está narrando el apóstol Pablo a el rey Agripa que él no fue rebelde a la visión celestial. ¿Sí? Entonces el mandato de Cristo que lo mandó para que fuera a los gentiles para traer el mensaje, para que se arrepintieran y vinieran a la conversión y todas estas cosas. ¿Sí? Entonces también igualmente él tuvo esta experiencia también de este mensaje que nos trae allí, que es importantísimo, lo cual es el mensaje de los truenos, según Apocalipsis capítulo 10 hasta el 7. Entonces es importante conocer estos mensajes de señores, ¿qué hora es? Señor, esta señal, la señal del tiempo del fin, cuando él también experimentó todas estas cosas, que es importante porque él no fue rebelde también a la visión celestial, porque aquí vinieron 7 ángeles para revelar el libro de redención que estaba allá en, recordemos, en el Apocalipsis capítulo 5. Entonces es importante comprender todas estas cosas, mirar lo que es la revelación de los 7 sellos. Entonces allí vinieron 7 sellos a revelar estos truenos, todas estas cosas, y allí entonces lo vemos a él también trayéndonos el mensaje. Vamos a escuchar un poco acerca de este mensaje, el absoluto, que nos narra allí, nos dice aquí en la página 41, nos dice, así es, hermano, cuando un hombre viene a Cristo, usted no quiere tomar la palabra de un predicador, de algún secretario o alguna otra cosa. Ustedes protestantes no tomen esto, aquello, lo otro. Vayan a ese absoluto hasta que estén anclados allí por el nuevo nacimiento, siendo nacidos de nuevo y llenos del Espíritu Santo. Ustedes vean la Biblia siendo manifestada en humildad y amor a través de su vida. Entonces ese es absoluto. Sí, señor. Entonces ahí vemos un poco el mensaje del absoluto. Vamos a estar mirando un poco en la página en la página 15 en adelante, en la página 14 en adelante, lo vemos aquí en el mensaje. El mensaje, el absoluto, entonces vamos a estar oyendo un poco el mensaje. Pablo también tenía uno, del cual estamos ahora leyendo. Él tenía un llamamiento centrado en Cristo, y eso era su absoluto. Por eso él no temía lo que fuera a decir Agripa. Parado allí, y como sabemos, Agripa era un judío, y entonces cuando él estaba parado allí ante aquellos reyes y demás,
Dios ya le había dicho que él se pararía allí. So he had an absolute, so he told exactly the heavenly vision. Así que él tenía un absoluto y él relató exactamente la visión celestial. He said, I wasn't dishonorable to it. Did not misjudge it. I didn't misbehave myself. Él dijo, yo no fui deshonroso a ella, no la juzgué mal, yo no me comporté mal. But he held to and was not disobedient. He carried it out to the minute. For it was an absolute. Pero él se aferró y no fue desobediente. Él lo llevó a cabo al pie de la letra, pues era un absoluto. And any Christ-centered life, that's your absolute. Y cualquier vida centrada en Cristo, ese es su absoluto. Now, since meeting him face to face on the road to Damascus, that meant so much to Paul. Ahora, desde que se encontró con él cara a cara en el camino a Damasco, eso significó tanto para Pablo. Now remember, he was a scholar beforehand. He was a mighty man in the scriptures. Ahora recuerden, él antes era un erudito. Él era un hombre poderoso en las Escrituras. But he didn't have any tie post but the Sanhedrin that would back him up and a diploma from a great teacher. Pero no tenía ningún poste de amarre más que el Sanedrín que le respaldaba y un diploma de un gran maestro. He was a great man in his field, but he was waiting. Él era un gran hombre en su campo, pero estaba esperando. Only thing he had, his absolute would only be as strong as his organization was. That's all the stronger he could be. Lo único que tenía, su absoluto solamente podía ser tan fuerte como era su organización. Eso era lo más fuerte que él podía ser. And he was working faithful to that. And was taking Christians and binding them and making havoc of them and even stone Stephen. Y él estaba trabajando fielmente a eso y estaba tomando a cristianos y atándolos y destruyéndolos y aún apedreó a Esteban. I think later in his life, the reason he went to Jerusalem when the prophet told him, don't go up there, Paul, for chains and prison waits for you. Yo pienso que más tarde en su vida, la razón de que él subió a Jerusalén cuando el profeta le dijo, no vayas allá, Pablo, porque cadenas y prisión te están esperando. And Paul said, I know it. But I'm not only going to Jerusalem as a witness, but I'm going there, I'm ready to die for Jesus Christ. Y Pablo dijo, yo lo sé, pero no solo estoy subiendo a Jerusalén como testigo, pero voy allá y estoy listo para morir por Jesucristo. For he knew what he had done, and his ambition was to seal his testimony with his own blood. Porque él sabía lo que había hecho y su ambición era sellar su testimonio con su propia sangre. Die a martyr because he killed one of God's martyrs. Morir como mártir porque él mató a uno de los mártires de Dios. And now he was on his road down to Damascus with all of his education. Y ahora él estaba camino a Damasco con toda su educación. Sat under that great teacher Gamaliel, and how that he had been taught in all the Jewish religion. Estudió bajo ese gran maestro Gamaliel y cómo fue que había sido instruido en toda la religión judía. And yet with all that, he was clumsy and he did not have the ability to do certain things. Y sin embargo, con todo eso, él era aún tan débil y no tenía la habilidad de poder hacer ciertas cosas. Then all of a sudden, there was a light and a roar, maybe a thunder, and he was smitten and fell to the Y ground. de repente apareció una luz y un rugido, tal vez en un trueno, y él fue tumbado y cayó a tierra. And he looked up, there was a light shining that blinded his eyes. Y él, cuando él miró hacia arriba, ahí estaba una gran luz brillando que le cegó los ojos. And what a strange thing that was. ¿Y qué cosa más extraña era esa? No one else saw the light, just Saul. Nadie más vio la luz, solamente Saulo. It was so so real to him until it blinded his eyes. He couldn't see, totally blind with that pillar of fire blazing right in the face. La promesa era tan real para él hasta que le cegó los ojos. Él no podía ver, estaba totalmente ciego
con la columna de fuego brillándole directamente en la cara. And he heard a voice saying, Saul, Saul, why persecutest thou me? Y él escuchó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? He said, Lord, who are you? Él dijo, Señor, ¿quién eres? He said, I'm Jesus. It's hard for you to kick against these pricks. Él dijo, yo soy Jesús, y dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Rise now and go into Damascus, and there one will be sent to you. Levántate y ve a Damasco, y allí uno te será enviado. Then when he raised up from there, Luego cuando él se levantó de ahí, and there was one, a prophet down in the city, who saw in a vision while he was praying, and he came. y había uno, un profeta, allá en la ciudad, que vio una visión mientras estaba orando, y él vino. Ananias came and come into Saul, laid his hands upon him, and he was healed by divine healing. Ananías vino y llegó a donde estaba Saulo, impuso sus manos sobre él, y él fue sanado por sanidad divina. He rose and was baptized, washing away his sins, calling upon the name of the Lord, and then he had an absolute. Entonces se levantó, fue bautizado, lavándose de todos sus pecados, invocando el nombre del Señor, y entonces él tuvo un absoluto. He was never the same after that. Él nunca fue el mismo después de eso. He went straight from church to church, from place to place, trying to build up that which he had tried to tear down. Él fue directamente de iglesia en iglesia, de lugar en lugar, tratando de edificar aquello que antes había tratado de destruir. How the nation, how the Christian world this morning needs that type of absolute. Como la nación, como el mundo cristiano esta mañana necesita esa clase de absoluto. Those who treat creeds and traditions has tried to, with doctrine of man, to disqualify God's word to being the same yesterday, today, and forever. Aquellos con sus credos y tradiciones han tratado de, con la doctrina del hombre, de descalificar la palabra de Dios de ser la misma ayer y hoy y por los siglos. They need an absolute, an experience of meeting on the Damascus road, the living God who can heal the sick and raise the dead and cast out demons. A genuine absolute. Ellos necesitan un absoluto, una experiencia como la del encuentro camino a Damasco, el Dios viviente quien puede sanar a los enfermos, levantar a los muertos y echar fuera demonios, un absoluto genuino. Paul knew that something happened. There was no one could take it away from him. Pablo sabía que algo había pasado. No había nadie que le podía quitar eso a él. Nothing else mattered. He was tied. And that was it. Ninguna otra cosa importaba. Él estaba atado, y eso era todo. No matter what come, he knew he was tied. Christ-centered life. No importaba qué venía, él sabía que estaba atado, con una vida centrada en Cristo. Oh, the life that he had lived was a different life. Oh, la vida que él había vivido era una vida distinta. Now remember, he had been a religious man. Ahora recuerden, él había sido un hombre religioso. And to some of you people this morning, Y para algunos de ustedes aquí esta mañana, and I know you realize that this tape is being made will play in every nation under the heavens around the world. y yo sé que ustedes se dan cuenta que esta cinta que se está grabando será escuchada en casi toda nación bajo el cielo, alrededor del mundo. And some of you people who's here present, and some of you out where the tapes will be played in the other nations by an interpreter. Y algunos de ustedes que están aquí presentes, y algunos de ustedes que están allá donde las cintas serán tocadas en otras naciones por un intérprete, Giving it to the tribes of Africa, back in the Hottentots and all around. entregando esto a las tribus de África, allá con los Hotentotes, y en todo alrededor. And you religious leaders who just got an education of the Bible. Y a ustedes líderes religiosos que solamente han obtenido una educación de la Biblia, You've got it from a historical standpoint and may be able to explain all these things. la han obtenido de un punto de vista histórico y quizás pueden explicar todas estas cosas, But if you haven't got an absolute, haven't got an experience, pero si usted no tiene un absoluto, si no tiene una experiencia, and if that experience that you claim you have makes you deny that every word of this isn't just as true to the church today as it ever was, y si esa experiencia que usted dice que tiene
Lo hace a usted negar hoy que toda palabra de esto no es fiel para la iglesia como siempre ha sido, And you're trusting upon your Bachelor of Art degree or whatever you might have. y ustedes están confiando en su título de licenciatura en letras o lo que puedan tener, If you're trusting upon the thoughts of your organization, that would say the days of miracles is past and we have no divine healing. si están confiando en los pensamientos de su organización, que diría, los días de los milagros han pasado y no tenemos sanidad divina hoy, And the baptism of the Holy Spirit like they received on the day of Pentecost is not for the people today. y el bautismo del Espíritu Santo, como lo recibieron en el día de Pentecostés, no es para el día de hoy. If that's all you've got, my precious brother, sister, you need a Damascus Road experience. Si eso es todo lo que usted tiene, mi precioso hermano o hermana, usted necesita una experiencia como la del camino a Damasco. You need to meet this living God. Where you not only just a mythical thought in your mind, Usted necesita encontrarse con el Dios viviente en donde usted, que no sea solamente un pensamiento místico en su mente, not some shiver or some kind of a sensation, but a thought and experience of a real, genuine. no algún escalofrío, no alguna clase de sensación, pero una enseñanza y una experiencia de un real y genuino. The same Jesus that walked in Galilee is a living today and alive forevermore. And he's the same yesterday, today, and forever. An absolute. El mismo Jesús que caminó en Galilea está vivo hoy y vive para siempre, y es el mismo ayer y hoy por los siglos, un absoluto. That you don't have to take what anyone says. You know for yourself. Not some sensation. Que usted no tiene que tomar lo que otra persona ha dicho, usted lo sabe por sí mismo, no alguna sensación. If the sensation that you've had, and somebody, it might have been a real Bible sensation. Y si la sensación que usted ha tenido, y si alguien podría haber sido una sensación genuina de la Biblia. And somebody tried to explain it away from you, saying those things were in some other day. Be careful. It is true, be careful. Y alguien trató de explicarlo, apartándolo de usted, diciendo que esas cosas eran para otro día. Tenga cuidado. Es cierto, tenga cuidado. But there is a way to know. Test it with the Word. That's the blueprint. Pero hay una manera de saber. Pruébelo con la palabra. Ese es el plano. If the house goes up contrary to the blueprint, the contractor will tear it down and rebuild it. But it's got to go to the blueprint. Si se construye la casa distinta al plano, el contratista tendrá que derrumbarla y reconstruirla, pero tiene que ser según el plano. No matter what your experience is, and if something in you tells you that that Bible isn't true, No importa cuál sea su experiencia, si algo dentro de usted le dice que la Biblia no está correcta, that power of God, apostles, prophets, and teachers and pastors, and the gifts of the Spirit just isn't the same as it was when it flowed to them apostles at Pentecost. There's something wrong with your absolute. que el poder de Dios, los apóstoles, profetas y maestros y pastores, y los dones del Espíritu no son los mismos que eran cuando fluyeron a través de aquellos apóstoles en Pentecostés, entonces hay algo errado con su absoluto. It has to tie to a denominational creed instead of God's Bible. Está atado a un credo denominacional en vez de la Biblia de Dios. When he said, both heavens and earth will pass away, but my word shall never fail. Cuando él dijo, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra nunca fallará.